Espejo urbano. Bueno, quería contarles que este sábado fue el Día Mundial de la Diabetes y cuando pasan estos días a mí me parece importante recordarlo y entenderlo porque son justificaciones para poder hablar y conocer más de ciertos temas. En temas de salud, sobre todo, parece que cuando lo escuchamos, nos acordamos, somos conscientes que tenemos que cuidarnos y pasan los meses y se nos olvidan las cosas. Pero en términos de diabetes, yo creo que es importante que entendamos ciertos temas que tal vez no hemos comprendido a lo largo del tiempo, que nuestros hábitos podrían ayudar a prevenir esta enfermedad. Y para eso hemos invitado hoy a Jerónimo Casanello. Él es médico clínico, intensivista y también ha venido en otras ocasiones a darnos luces sobre otras enfermedades relacionadas con la medicina en general y en este caso viene a hablarnos sobre la diabetes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo me gustaría que arrancáramos nuestra entrevista recordándole a nuestra audiencia exactamente por qué la diabetes en algunos momentos puede ser ciertamente silenciosa. Bien. Bueno, es importante mencionar que la diabetes, y también ya que hablabas de que puede ser silenciosa, no solo atañe a los trastornos que pueden alterar tu nivel de glucosa, el azúcar, por decirlo así, en la sangre. También afecta a los lípidos, que son las grasas, y a las proteínas de tu organismo. Es una enfermedad que afecta a todo tu cuerpo, es una enfermedad crónica, obviamente, y es una enfermedad que te produce, en pocas palabras, un estado inflamatorio que afecta a los vasos sanguíneos de tu cuerpo y los va destruyendo poco a poco. Y el problema precisamente que justifica porque en muchos de sus momentos se presenta sin síntomas, son porque los mismos son causados una vez que los niveles de azúcar o son excesivos o que a la larga, después de muchos años o meses, comienzan a alterar el funcionamiento normal del organismo en general, ya sea los riñones, el corazón, el cerebro, el sistema nervioso periférico, etcétera, ¿no? Por eso puede ser de hecho es silenciosa en sus primeros años o momentos evolutivos. Ok, también me parece que vale la pena aclarar el origen de esta diabetes o los tipos de origen que puede tener la diabetes. Bien. Bueno, en realidad existen diversos tipos de diabetes, aunque por lo general nosotros más nos vamos a referir a la famosa diabetes tipo 2, antes llamada del adulto, porque termina siendo el 90-95% de los pacientes diabéticos, pero existe el diabético tipo 1, que en realidad en ellos es una enfermedad de origen autoinmune, una predisposición genética con algún gatillado como una enfermedad viral o en otros casos no del todo conocido, pueden darte diabetes también. Esa era la famosa diabetes juvenil, que se denomina así porque si bien es cierto todavía afecta principalmente a niños y adolescentes, aunque adultos la pueden presentar también en cualquier momento. Está la diabetes gestacional, por ejemplo, que se asocia obviamente al embarazo y que quienes tienen este tipo de diabetes corren el riesgo, o un porcentaje importante de ellos van a tener diabetes posteriormente en su vida. O la diabetes causada por otras enfermedades, como el síndrome de Cushing o tomar corticoides, etc. Existen muchas causas. Pero en términos generales hablamos del paciente diabético tipo 2, antes llamado del paciente adulto, que en esencia es una enfermedad asociada a la obesidad, ¿no? Al exceso de peso, a la obesidad y por ende de la ingesta de calorías excesivas que nosotros tenemos que ver. Por lo cual nos lleva a de que mucha de esta diabetes o está originada o está empeorada en sus síntomas producto de la mala alimentación o el mal estilo de vida que tenemos y el no control sobre nuestro organismo, nuestra salud. Ok, ahora que mencionas el término obesidad, ¿cómo identificar que tengo obesidad? Bien. O sea, existen ciertos parámetros técnicos, obviamente, y clínicos, pero llega un momento en el que la persona no puede diferenciar tal vez si es exceso de grasa, exceso de gordura o ya entró en el parámetro de obesidad. ¿Cómo la ciudadanía en general, común puede decir, ok, yo siento que puedo estar entrando en este rango? Bueno, utilizando el peso en kilos y la altura, obviamente en metros, nosotros podemos sacar el índice de masa corporal. Quienes tienen más de 25 tienen sobrepeso y ya más de 30 hablamos de obesidad, hasta llegar a grados más elevados de obesidad mórbida. Pero evidentemente es una medida básica para poder determinar que estamos con exceso de peso, que ya nos encontramos realmente en obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Esto lo hace sencillamente cualquier persona, ni siquiera te voy a decir un médico, lo puede pasar a alguien que estudie más o menos el tema, preparadores físicos, por ejemplo, nutricionistas, o sea, es muy fácil realmente determinar
con tu peso, cuánto más o menos andas. Ahora, una persona en su casa, por ejemplo, que tenga una balanza, pudiera determinar de una forma más antigua, más o menos cómo debería andar su peso, entre comillas, adecuado. Si mides, por ejemplo, 1,60 m, deberías pesar el exceso del metro, o sea, los 60 en kilos, 60 kilos, que más o menos hablamos de 120 y pico, 130 libras máximo. Es una forma rápida de tener una idea. Entonces, si pesas evidentemente mucho más de esto, vas a tener ya por lo menos sobrepeso, y si tienes bastante diferencia con eso, vas a tener una obesidad, ¿no? Ok, y si no tengo obesidad, pero en efecto tengo malos hábitos alimenticios, exceso de grasas o de dulces, ¿cómo esto me puede afectar? Ahí es cuando tal vez puede ser silenciosa la enfermedad. No, la enfermedad es silenciosa, si seas obeso, ¿no? En un primer momento, salvo algún paciente que obviamente no es que recién en ese momento es diabético, pero recién presenta un síntoma de forma brusca con los llamados antiguamente comas diabéticos, ¿no? Y ahí el paciente dice, uy, no sabía que era diabético y cayó grave bruscamente, pero en realidad su organismo viene ya con un trastorno de estos previamente. Es por eso que nosotros insistimos, y recuerda, tú lo mencionabas, hemos estado algunas oportunidades aquí, y uno de los grandes temas que hemos hablado siempre son de estos trastornos metabólicos, el hígado graso, el problema de colesterol, de triglicéridos. Por eso es que nosotros recomendamos mucho la consulta por lo menos anual de un chequeo general, porque mucho de esto, el estado prediabético, inclusive ya cuando tus laboratorios no son normales y comienzas a presentar obviamente una alteración de valores normales en sangre, del azúcar por ejemplo, en este caso de la glucemia, son detectados solo de esa manera, con un examen. Entonces puedes decir, no, yo no siento nada, me siento muy bien, perfecto, y lastimosamente tu organismo ya se viene deteriorando poco a poco. Entonces, la única forma, en algunos casos, lastimosamente, es el chequeo anual por lo menos, ¿no? Es lo que se debe es hacer. el que permanentemente se intenta lograr en cualquier paciente, pero en la realidad la gente no va una vez al año al médico. O sea, en la vida real no sucede. Me pasa cada vez que entrevisto a una persona, por ejemplo, un oftalmólogo o a un doctor especialista en algo, y la ciudadanía como que no está muy familiarizada con ir una vez al año al doctor, a no ser que algo te caiga mal, a no ser que te sientas mal o que el síntoma del dolor llegue. Correcto. En realidad, y una de las cosas que tal vez íbamos a terminar de conclusiones hoy día es que realmente el médico puede hacer mucho, pero la decisión siempre termina siendo del paciente, porque no hablemos, digamos, del chequeo anual, sino de las medidas que vas a tener que tomar. Lo único que hasta cierto punto sí cambió en los últimos años fue, por lo menos a nivel de empresas, la obligación de hacer, empresas con obviamente un personal importante, hacer un chequeo anual a todos sus colaboradores. Entonces ahí viene un examen de laboratorio que te puede detectar esto a tiempo. Creo que eso puede en algo mejorar, evidentemente, la situación, pero sí, esto es de hacer conciencia, lastimosamente, tiene que ver mucho con la formación o la educación que vamos recibiendo, digamos, de escuela o colegio, que yo creo que ahí seguimos teniendo un punto bastante débil, ¿no ves? Ahora, en las escuelas y en los colegios se está viendo también un cambio de alimentación. Ya están restringiendo los azúcares, las bebidas azucaradas también. No hablemos de tiempos de pandemia, que todo es una excepción. Pero, ¿será que esto podría ser una mirada hacia la prevención a este tipo de enfermedades como la diabetes? Correcto, es que debemos de empezar a esas edades tempranas, porque recuerda que nosotros formamos una cultura o formamos una costumbre de nosotros en cuanto a qué normas de saludos, de educación tenemos cuando vemos una persona, lo saludamos, buenos días, etcétera. Asimismo debemos ser enseñados en estos niveles muy tempranos a cuidar nuestro organismo, y eso implica la forma de alimentarse, la forma de ejercitarse, la forma de mantener incluso adelante la lectura o ciertos ejercicios para tener, obviamente, ojalá no sufrir de una demencia o retrasar su aparición, etcétera. O sea, esto debe cambiar y debe empeñarse eso, y si lastimosamente no tenemos este apoyo en las escuelas o en los colegios, recuerda que igual la educación comienza en casa. Así que el primer paso, porque muchos adultos dicen, no, yo soy mayor, ya no va a cambiar. Bueno, tus hijos. Y en realidad esos hijos, a medida que van creciendo, deberían comenzar a preocupar mis padres. Entonces puede hacerse una conciencia desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando la persona dice soy prediabético? ¿Qué quiere decir esto? Bien, prediabético quiere decir que en tus exámenes de laboratorio ya los niveles de azúcar están fuera de lo normal, sin haber llegado todavía al rango para diagnosticarte diabetes. Pero evidentemente ya tienes un trastorno metabólico de fondo, y corren un grupo bastante importante, digamos 2/3, por decir así, de aquellos prediabéticos en los años siguientes en convertirse diabéticos propiamente dicho. O sea, ya tener la enfermedad de manera completa y manifiesta, ¿no? En ese periodo, entonces, prediabético se puede retroceder. En ese periodo se puede, en algunos casos, retroceder, y en otros casos enlentecer o hacer que aparezca mucho más tarde la enfermedad.
porque igual las medidas que deberías de tomar en el momento que te diagnostican prediabetes son las que vas a tomar ya cuando eres diabético. Y evidentemente estamos hablando de las medidas principalmente en esencia, porque si bien es cierto se puede dar fármacos que también se usan en la diabetes, vamos a hablar de las medidas higiénico-dietéticas que son las que tienes que cambiar, ¿no? Y eso los va a cambiar siendo diabético, ¿no? Y idealmente, como mencionamos hace un momento, no hablemos del que ya tiene prediabetes en un laboratorio, pese a no tener ninguna sintomatología, sino el que ya tenía hace un ratito mencionábamos sobrepeso, o el que tiene antecedentes familiares de diabetes y él todavía tiene un buen peso. O incluso tiene buenos hábitos de alimentación y ejercicios de mantenerlos, ¿no? Ok. Cuando nosotros hablamos de alguna enfermedad, nosotros quienes no somos médicos, pensamos enfermedad, algún tipo de órgano específico. Es como que uno lo relaciona con un órgano. En la diabetes, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería el principal órgano afectado? Bien. Bueno, la diabetes precisamente es esto, es una enfermedad multisistémica, afecta todo, por decirlo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que más comúnmente, lo que se denominan órganos diana, lo que casi siempre va a afectar de mayor manera? Los riñones, el corazón, el cerebro, el sistema nervioso periférico, los nervios, etc. Pero puedes tener problemas de estómago, puedes haber diarrea del diabético, puedes tener un problema de piel, dermopatías, más riesgos de infecciones porque se afecta también tu sistema inmune si tus niveles de glucosa están totalmente descontrolados. Es decir, puedes tener obviamente, y este también es muy común, hablábamos de los ojos, pues puedes tener no solo el daño en la retina, sino que tienes más riesgo de cataratas y glaucoma. Entonces, la diabetes te va a afectar todo el cuerpo y tienes que verlo así, ¿no? Tienes que verlo de esa manera. Sí, estaba viendo justamente en una de las publicaciones que hacía la ONU con respecto al Día Mundial de la Diabetes y el tema de este año tiene que ver con el personal de enfermería y se llama el Día Mundial de la Diabetes 2020, el personal de enfermería y diabetes, que es como una campaña en realidad para generar conciencia sobre el papel crucial que tiene el personal de enfermería en apoyo a las personas que viven con diabetes. ¿Es una enfermedad entonces más compleja? ¿No es que la podemos llevar solos? No, a ver, bueno, primero aprovecho y en realidad hago un reconocimiento que no lo escucho muchas veces en los medios, al personal de enfermería, precisamente incluso ahora en la pandemia, pero no es que ahora son fundamentales, lo han sido toda la vida fundamentales, porque trabajamos los médicos con ellos en el día a día. Entonces me parece justo primero hacer ese reconocimiento. Segundo, existen muchas enfermedades o mucho control que eventualmente no es que te controlan la enfermedad como tal, porque no te van a prescribir un fármaco, pero sí te pueden hacer un control de glucosa, te pueden hacer un control de presión arterial, te pueden controlar el peso y con base en eso te pueden dar recomendaciones a seguir o ir controlando que cumplas las indicaciones del médico. Entonces, el problema de la diabetes es tan grande a nivel mundial que los médicos necesitamos más apoyo. Y el problema es que además es una enfermedad de mucho control y lastimosamente suena feo, por eso digo, en realidad depende de lo que el paciente quiera para su vida y su futuro, de hacer conciencia y no necesariamente tener unos policías, sean médicos o enfermeras, atrás de ellos viendo que se controlen, ¿ya? Pero sí incluso la idea es que sea cada vez más participativo, que tratar de optimizar todos los recursos que tenemos para poder controlar al paciente diabético. Evidentemente eso es fundamental. Inclusive en la medida que se va presentando o el momento que se presenta el diabético, nosotros, por ejemplo, yo que hago medicina interna, soy clínico, evalúo al paciente y ya en algunos casos tengo inmediatamente que consultarle, que lo evalúe el oftalmólogo, a ver si ya no existe un daño en ese momento que estoy viendo el paciente, eventualmente tendrá que verlo el nefrólogo o el neurólogo, o sea, existen algunos, lo mismo hace el endocrinólogo, cuando ya ve algo complicado tiene que basarse en otras especialidades. Como es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, son varios especialistas a la larga que terminan haciéndose cargo de un paciente diabético en muchos momentos, ¿no? Ok, esta respuesta me hace entender la importancia de hablar de este tema aún más. Una persona que, por ejemplo, se excede permanentemente en azúcares, es una persona que aunque no tenga antecedentes, ¿tiene la potencialidad de ser diabético? Bien, a ver, una persona que, digamos, tiene una dieta en la cual está abusando de su buena salud en ese momento, evidentemente se está poniendo en mayor riesgo. Hay personas que pueden tomar toda su vida bebidas gaseosas, por ejemplo, casi digo una marca, y no pasarle absolutamente nada. Perfecto, puede ocurrir eso, pero el problema es que esta, en cambio, está asociada en realidad, y no digamos por un alimento, en especial un caramelo, un dulce o una bebida gaseosa, sino porque sencillamente estamos sobrecargando de azúcar, de hidratos de carbono en el organismo, lo cual va a conllevar obesidad. El verdadero problema del paciente obeso, digamos, o de quien comienza a engordarse por exceso de calorías, no viene por las calorías de las grasas, sino por las calorías de los hidratos de carbono.
Entonces hablemos de cosas más sencillas que, como mencionábamos, la pandemia crea un problema porque es difícil hacer dieta, pero sin pandemia el ecuatoriano habitualmente ¿qué come? Arroz, yuca, papa. Y todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, todos los días. Sí. Entonces es una dieta contra el hígado, contra el páncreas, es una dieta que no nos va a hacer daño. Entonces, hablar a esto hay que entender a qué grupo nos estamos dirigiendo, porque en realidad el mensaje tiene que ser para todos los grupos, pero conociendo la realidad de cada persona. Lo decías lo de la dieta, lo de la pandemia, no podemos hacer ejercicio, los gimnasios con dificultad están abriendo, los lugares libres es un problema también a veces igual ir. El problema es la dieta, ¿qué hago? Si no tengo un negocio, me acabo de perder el trabajo, ¿cómo me cuido? Y lastimosamente a veces lo más económico es arroz, por ejemplo, para llenarse el estómago y seguir adelante. Nos crea un problema adicional esto. Y si hablábamos de que el mensaje le llega a estratos sociales bajos, a decir, listo, pero yo no tengo para ir a un nutricionista, peor hacer ejercicio, ya por sí camino para el trabajo y ese es el ejercicio que puedo hacer. Claro. Que no necesariamente es, ¿no? La caminata para el trabajo, el ejercicio Mira, más recomendado, pero funciona. Funciona porque en realidad no es tanto en sí el hacer ejercicio, aunque nosotros los médicos recomendamos hacer por lo menos 30 minutos, si se puede 5 días a la semana, es el objetivo clave, ¿no? Es decir, hacer actividad física, pero en realidad lo que tenemos que combatir es el sedentarismo, y el sedentarismo está entre subir en el ascensor o caminar las escaleras o no andar en auto, avanzar hasta la esquina, o sea, mantenerte activo, que igual hay personas que pueden ir al gimnasio, estar 1 hora ahí y el resto del día no hacen nada, tampoco sirve eso. Entonces, en realidad tenemos que hacer, mantenernos lo más activo posible. No tengo dónde hacer, bueno, en el día a día tratar de poder hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos los guayaquileños? Digo, los guayaquileños, el clima. Entonces, sal a caminar, a hacer tu trabajo, si no llegas sudado y tienes que estar bien presentado en un lugar, es un problema. O hace demasiado calor y es insoportable. Claro. O, claro, la lluvia, por supuesto. Obviamente. Por ejemplo, si ya nos ponemos en el contexto actual, los pacientes con diabetes y COVID tienen una complicación adicional. A ver, yo te diría de lo que hemos visto porque, como tú mencionabas, hago yo terapia intensiva, todos los días veo pacientes con COVID actualmente en la terapia donde yo trabajo. El principal factor que nosotros vemos es la edad, ¿no? Los mayores son, es verdad, los que más afectan, aunque sabemos que esto puede costarle la vida desde niños hasta ancianos, o sea, no te excluye la edad para no tener riesgo. La obesidad sí la consideramos un factor de riesgo más importante, yo diría más que independiente de que seas o no seas diabético. Pero evidentemente la diabetes es un problema y de paso, para este problema del COVID hay muy poco que se puede hacer, en realidad farmacológicamente no hay un medicamento ideal. Un par de medicamentos, alguna mejoría han demostrado que es discreta, por decirlo así, no es que te curas, y que debe ser usado solo preferentemente en pacientes graves o muy temprano, en algunos casos, cierto tipo de medicamentos. Pero uno de estos que se usa para pacientes graves y que actualmente estamos viendo abuso a nivel de la comunidad, que los reciben pacientes que no ameritan, son los corticoides, los cuales elevan el azúcar y los cuales pueden llegar a descompensar a un paciente diabético. Entonces, esto debe ser manejado por un médico con criterios estrictos y cuando sea necesario, porque aquí hay la costumbre también de que, por ejemplo, el paciente no se cuida en otras enfermedades, pero cuando llega el COVID escuchó que se usó en tal caso cierto método y quiere exigir que lo utilices cuando no hay indicación. Entonces, es educar a la población y como yo escuchaba a un médico italiano que lo sigo en redes sociales, la autoridad en esto somos los médicos. Ahorita ya no podemos depender de gobierno ni nada, sino la autoridad somos los médicos para decir cuál es el medicamento que debes recibir y en qué momento debes recibir. Y no recetar por recetar tampoco cualquier cosa, ¿no? Y aún así en COVID cada caso se maneja de manera independiente o existe un protocolo hoy en día después de que han pasado 8 meses para esto. Bien, después de que han pasado estos meses que tú mencionabas, yo te digo que lo principal es no hacer daño, hacer lo que está probado o lo que se ha venido manejando en pacientes graves. Indudablemente muchos de los problemas es cuando tuvimos el pico, ¿ya? O cuando se saturan los servicios porque no podemos ofrecer todo lo que quisiéramos a tanta gente. No hay capacidad hasta cierto punto y ahí se crea un problema verdadero. De ahí el resto de los pacientes que estamos manejando nos manejamos por protocolos establecidos o guías establecidas de lo que hay evidencia que funciona o de lo que se debe hacer, igual en los problemas, porque muchos vienen con problemas respiratorios y van a un respirador, entonces sabemos cómo manejar eso y muy poca evidencia de 2 o 3 medicamentos adicionales en los cuales uno tiene que individualizar en lo posible, tratar de ver qué paciente se puede o no beneficiar de ese fármaco. Por eso decía,
hay unos lineamientos generales y hay unas indicaciones que se analizan caso por caso. O sea, esto no es una receta de cocina, todos igual, de la misma manera, no. Hay unos lineamientos generales y casos individualizados, por supuesto, en su tratamiento. Muy bien, y ya que estamos hablando de COVID, a mí me gustaría que aprovecháramos este momento para entender cómo estamos actualmente, con respecto sobre todo a Guayaquil, que se tiene la percepción de que otras ciudades está peor, pero también estamos viendo rebrotes afuera. ¿Cómo está la situación actualmente como para ponernos en realidad en lo que tenemos que hacer como cada uno como individuos? Escuchaba al viceministro esta mañana de Salud y decía, no podemos ser policías de cada ciudadano, cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿no? Correcto. Lastimosamente es un problema que en eso sí creo que no hay forma de que esté alguien atrás tuyo, como hablábamos el médico, el enfermero atrás del diabético, sino de cada uno, de entender esto. Yo he sido muy crítico precisamente y más de la población ahora, porque no vemos colaboración de esta parte. De hecho, hay una campaña ahora de médicos, con algunos colaboradores míos, colegas míos, de que están precisamente eso pidiendo, de que la comunidad colabore para nosotros por ayudar. Porque no solo el problema es que mientras más enfermos hayan, se saturan más rápido los hospitales, está existiendo escasez a nivel nacional de medicamentos para poder sedar a los pacientes graves que requieren un respirador. Eso es una realidad y no es culpa necesariamente tampoco del gobierno. Recuerda que esto está ocurriendo a nivel mundial y todos estos medicamentos se están utilizando a nivel mundial. Hay un rebrote en Europa y obviamente nosotros no somos un país que producimos esa medicación, tenemos que importar. También la importación tampoco es cosa sencilla ahora en estos tiempos. Entonces se ha creado un problema bastante serio. Y lo único que podemos aspirar al uso de las mascarillas, el lavado con alcohol y agua y jabón de las manos y el distanciamiento. Y lo primero que tú haces en la calle es salir, es ver que no hay distanciamiento o ves en redes sociales todo el mundo enfiestado. Todo el mundo enfiestado. Y lastimosamente, ayer falleció la mamá de una colega mía, tenemos médicos hospitalizados actualmente. El problema además es eso, que encima los médicos se contagian, algunos se enferman, se mueren, y eso es personal que debería estar atendiéndote, no va a poder estar porque se enfermó. Entonces nosotros pedimos una ayuda de que por favor tomen las medidas necesarias para nosotros poder seguir atendiéndolo una cantidad que es manejable por cantidad de camas, por cantidad de respiradores, por personal médico y de enfermería. Si no tenemos eso, esto se vuelve inmanejable, ¿no? Y sí hay, y evidentemente hubo un aumento de pacientes en la ciudad, existe, estamos viendo probablemente la consecuencia del feriado de octubre. Habrá que ver en las semanas que vienen la consecuencia del de noviembre, a ver qué pasa. A mí me da la impresión que noviembre fue peor todavía. Ojalá me equivoque y ojalá no tengamos un exceso de pacientes, ¿no? Pero el tiempo nos dirá qué va a pasar. Muy bien, hoy hemos estado hablando con el doctor Jerónimo Casanelo. El tema central fue la diabetes, cómo conocerla, cómo prevenirla. Me gustaría recomendaciones básicas tanto para la diabetes como para tema COVID antes de finalizar y despedirnos. Bien. Bueno, para diabetes en realidad lo que recomendamos es una dieta baja en hidratos de carbono. No digo baja en calorías porque depende de tu estado nutricional, ¿no? Si eres una persona desnutrida no vas a comer menos calorías. Pero evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. El sobrepeso no es que estás un poquito gordito, el sobrepeso estás con exceso de peso y ya estás comenzando a hacer daño a tu organismo. Actúa a tiempo. Haz actividad física. Si puedes hacer ejercicio y no mantente lo más activo, es decir, evita el sedentarismo. No fumes, porque evidentemente eso también va a empeorar tu estado de salud. Evidentemente siempre decimos no consumas alcohol en exceso. Poca sal, poca harina, poca azúcar, los típicos, ¿no? Eso sigue siendo aplicando. Anda donde el médico una vez al año, chequéate tus niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, etcétera, que te vean tu talla, tu peso, tu cintura, a ver cómo está. Eso es necesario. Y de ahí para COVID, evidentemente lo que mencionamos, uso de mascarilla, alcohol en gel, distanciamiento social y por favor eviten las reuniones, eviten las aglomeraciones en la medida que es posible. A veces lastimosamente vas en un medio de transporte porque tienes que ir a tu trabajo. Bueno, protégete, lávate las manos y lastimosamente en el resto del tiempo evita salir. Tenemos que esperar, lastimosamente no tenemos otra. Los negocios tienen que seguir, es verdad, pero evitemos la aglomeración. No hay otra forma de hacerlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta visita a la cabina de Radio Centro. Estábamos conversando con el doctor Jerónimo Casanelo y nos están pidiendo un tema para la próxima ocasión de una vez. Nos dicen que si podemos hablar a futuro de deficiencia renal. Sí, no hay ningún problema. Ya lo vamos a...